Hijo y a su Espíritu Santo. Bueno, buenos días, familia. Es un enorme privilegio estar aquí hoy compartiendo con ustedes esta reflexión, pero no solo para mí, sino para todos. Es un privilegio que Dios nos hable. No sé si recuerdan, en algún momento el salmista expresaba quiénes somos nosotros, Señor, para que tú pienses en nosotros. Y pensar que Dios, a través de las generaciones, a través de la historia, escribió 66 libros, inspiró 66 libros para que nosotros pudiésemos aprender de ellos hoy. Amén. Y es un reto también para mí en lo personal estar frente a ustedes. La última vez que creo que estuve en un mensaje para toda la congregación, no recuerdo el tiempo, pero los que estaban, una vigilia en la 38A, en nuestra sede de la 38A, para que tengan una idea, estaba soltero. Ya tengo 10 años de conocer a la que hoy es mi esposa, así que para que ustedes tengan más o menos una idea, hace bastante rato. Sí, no tenía barba, me encajaba la camisa todavía, los que recuerdan esa época todavía me encajaba. Pero bueno, Dios me liberó de ese momento. Y es un reto para todos los que estamos aquí también, porque Dios siempre nos habla. Eso es una realidad y la Biblia lo menciona una y otra vez. Desde el momento en que nos levantamos hoy, Dios nos está hablando. La pregunta es, ¿lo estamos escuchando? Porque a veces el afán de la mañana, el llegar aquí a tiempo, que está bien, nos impide ver todo lo que Dios está haciendo. El hecho de levantarnos hoy con vida, Dios nos habló a través de eso. El hecho de que a su alrededor usted pueda ver a las personas que ama, Dios nos está hablando a través de eso. Entonces, ¿qué tal si con eso en mente le pedimos que hoy nos permita escucharlo a Él? Que como el pastor comentaba ahora, nos podamos disponer de la mejor forma para escucharle. Amén. Gracias te damos, Señor, por el privilegio y la oportunidad de estar aquí en tu casa, porque has pensado en nosotros, en bendecirnos, Señor, a través de esta tu palabra, Señor. Que hoy tu Espíritu Santo pueda hablar a cada corazón, a cada mente aquí presente, Señor, y que pueda guiarnos a entender los retos que nos está llamando a enfrentar, Señor. Que tu palabra no quede hoy solamente, Señor, como aquella semilla de la que hablabas en la parábola, Señor, que no germinaba, que no crecía, sino que podamos disponer nuestro corazón para que crezca, Señor, y se haga una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y desde el mismo título, creo que tenemos cositas que aprender. Hoy seguimos nuestra serie sobre la sabiduría, que es nuestro tema del mes de mayo, y vamos a estar hablando bajo el título Enfrentando retos sabiamente. ¿Y qué es enfrentar? Enfrentar es, desde la definición propiamente, colocar frente a frente. No le voy a pedir que lo haga, pero imagine por un momento lo incómodo que podría ser, a menos que usted tenga mucha confianza con la persona que tiene al lado. Hay parejas, hay esposos, pero si no es el caso, imagínese lo incómodo que sería decirles, póngase frente a frente con la persona que tiene al lado. Quizás usted notaría detalles que no le gustan de la otra persona, o tendría miedo de sentirse expuesto, de que lo vean tan de cerca, lo que de lejos no se ve tanto. De eso se trata enfrentar, colocarnos frente a frente. Y como es incómodo, y nosotros somos creativos, Dios nos ha dado creatividad, que a veces no la usamos para cosas tan buenas como esta, hemos creado una alternativa que es evadir. Lo contrario de enfrentar es evadir o evitar. Y la Biblia está llena de ejemplos donde humanos como nosotros evadieron o evitaron. Desde el mismo Edén, Adán y Eva, cuando perciben su pecado, ¿qué hacen? Evitan enfrentar a Dios, se esconden. Abraham en algún momento, por temor a que hicieran algo contra su vida, dice, no es mi esposa, es mi hermana. Y el mismo Jesús tuvo la tentación, no se dio a ella, pero tuvo la tentación como humano de evitar aquella oración en Getsemaní, Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. Era la naturaleza humana de Jesús hablando al Dios soberano, si es posible, Señor, pasa de mí esta copa.
Y esto es una alternativa realmente más fácil. Evadir es más fácil que enfrentar, pero a largo plazo puede ser también mucho más costoso. Y sobre eso quisiera que recordáramos una historia, no vamos a buscar el versículo, pero algunos la conocen y los que no, se la voy a contar rápidamente. No sé cuántos recuerdan la historia de David. En medio de un contexto de guerra, está David, el rey David, allí en su azotea, y desde allí ve a Betsabé bañándose. Como hombre se dio a esa tentación y la mandó a llamar. Siendo el rey, todo lo que el rey mandara debía hacerse. Así que Betsabé viene, él tiene relaciones sexuales. Bueno, Betsabé era la esposa de uno de sus generales, de uno de sus hombres de confianza, Urías. Así que ella viene, tienen relaciones y David pensaría, bueno, secreto de estado, no ha pasado nada. Pero meses después recibe la noticia de que Betsabé está embarazada. Así que allí David enfrenta una primera decisión, que no va a ser la última, sobre evadir o enfrentar. Y él decide evadir. ¿Evadir cómo? Señores, manden a llamar a Urías, que le voy a hacer una súper propuesta, nada típica. Urías, estás liberado de la guerra, puedes quedarte con tu esposa. Siento que la Biblia no da detalles, pero imaginemos un poco qué le diría David para sacar un hombre de guerra comprometido con el ejército para decirle, descansa ya, siento que necesitas estar con tu familia, con tu esposa, no es necesario. Y este hombre, dentro de su ética profesional, dentro de su compromiso con el ejército de su nación, dice, no acepto. Continúo la guerra, yo no voy a dejar a mis hombres allá solos. Así que David tiene que tomar una segunda decisión, nuevamente, entre enfrentar o evadir. Y nuevamente decide evadir. Y lo hace de una forma aún más cobarde que la anterior. Le entrega al mismo Urías su sentencia de muerte en un papel que Urías muy juiciosamente, muy obedientemente no lee hasta entregárselo a la persona, hasta al destinatario. Y ese papel contenía una orden muy clara: dejar a Urías en el frente de batalla y que todos los demás se retiraran. Era una condena de muerte de parte de David. Así que tanto Urías obedientemente no abrió el papel y la persona que recibió el otro comandante siguió la orden que estaba dando el rey. Y efectivamente dejaron a Urías en el frente de batalla y todos los demás se retiraron y naturalmente Urías murió. Aquí vemos como algo que empezó como algo que podía quizás resolverse de otra forma, va creciendo por evitar una y otra vez la decisión de asumir o de afrontar esa situación. Bueno, más adelante ese bebé que estaba esperando Betsabé muere también, y David, quizás por la conciencia, o recibe a Betsabé como su esposa, y tienen a un segundo bebé que se llama Salomón. Hemos hablado bastante de Salomón este mes, porque la Biblia lo menciona como un hombre muy sabio, como el hombre más sabio quizás, que no hubo nadie como él ni antes ni después. Entonces, de allí nace Salomón. Así que bueno, retos, creo que todos tenemos retos. Y un reto es una situación compleja y una situación que nos exige. Y puede ser muy diferente de una persona a otra. Lo que para mí es un reto, quizás para ustedes es sencillo. Lo que para ustedes es un reto, quizás para el de al lado es sencillo. Pero todos, absolutamente todos, enfrentamos retos. Entonces es importante partir de ahí, porque este no es un mensaje solo para los padres de familia, que quizás tienen más responsabilidad, más retos. No es un mensaje solo para mi vecino, sino es un mensaje para cada uno de nosotros. Y la sabiduría es, no sería sabio de mi parte intentar definir la sabiduría, pero con base en lo que hemos estado hablando este mes voy a intentar dar una definición que nos va a ayudar en el día de hoy. La sabiduría es una capacidad práctica, no es, como hablábamos el domingo pasado, un viejito sentado debajo de un árbol con mucho conocimiento esperando que vayan a preguntarle cosas, a consultarle. Es una capacidad práctica, es para la vida. Y
eso me recordaba de algo que en algún momento, cuando como familia decidimos comprar la moto, yo pensé en alguien que tuviese moto, que me pudiera asesorar en qué moto comprar. No me sentía muy seguro manejando tampoco, todavía no me siento tan seguro. Pero en ese momento recuerdo que pensé en Manuel y nos fuimos un día para su casa a intentar que me intentara enseñar. Él hizo su mejor esfuerzo, el alumno no era muy bueno, era una moto mecánica y de ahí salió la decisión de que la moto sería automática. Porque la mecánica no era lo mío. Yo no sé manejar moto mecánica, por cierto, solo mi moto. Entonces, ¿por qué lo busqué a él si tiene menos edad? Porque sabía que él tenía experiencia y tenía la confianza con él manejando moto. Entonces, eso es sabiduría. Cuando usted piensa en pedirle un consejo a alguien, usted no pensará quién tiene un máster en motos, quién tiene una especialización, quién es un mecánico. Usted piensa en alguien que sepa de ese tema. Entonces, ahí está la practicidad de la sabiduría. Es dada por Dios, no es de hombre, es un regalo de Dios. Por eso Salomón cuando le pide no le pide a más nadie, le pide a Dios que le dé sabiduría. A quienes le temen. ¿Y por qué a quienes le temen? Porque, bueno, los que hemos estado haciendo el libro En Busca de Dios, sabemos que el orgullo es enemigo de la sabiduría. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que Dios mira de lejos al altivo. Y lejos de Dios no hay sabiduría. Entonces, por eso es un regalo para aquellos que le temen. Y tiene un propósito, que es aplicar la verdad bíblica en sus vidas. Entonces, no es para quedarnos, no es para hacer competencia de sabios aquí en la iglesia, es para aplicar la verdad bíblica en nuestras vidas. ¿Qué tal si con eso en mente, usted cierra un momento sus ojos allí y piensa qué reto o retos necesitamos enfrentar hoy con sabiduría? Porque si no, el resto del mensaje quizás va a ser solo teoría, va a ser solo palabras, pero si usted piensa en un reto específico en este momento que usted está necesitando enfrentar con sabiduría, estoy seguro que Dios y el Espíritu Santo a través del mensaje le van a ir hablando y dando luz de cómo enfrentar ese reto específicamente. No se incomode con el silencio, que el silencio es una forma en la que Dios habla también. Así que tómese unos segundos para pensar bien en ese reto. Listo. Cuando me hice esa misma pregunta, en la preparación de este mensaje pensé en muchas cosas, excepto en una, y esto me incomodó bastante, y bueno, yo tenía que incomodarlos a ustedes también. Así que Mateo 28, del 18 al 20, nos da un reto del que somos todos partícipes. Todos los que somos hijos de Dios y somos discípulos de Jesús, compartimos este reto. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos». La pregunta es, ¿teníamos este reto en mente? Yo, como les dije, no. Y si algo necesitamos para que Dios obre es sinceridad. Podemos partir desde la espiritualidad falsa de que yo sí pensé en eso. Si usted lo hizo, gloria a Dios. Pero si no, ¿qué revela esa respuesta sobre nuestro corazón? Donde está nuestro corazón, allí está nuestro tesoro. Y siempre que Dios nos incomoda, es para restaurarnos. Él no nos incomoda para dejarnos como estamos. Pero a veces esas preguntas incómodas son necesarias para que Dios pueda comenzar a cambiar esa realidad. Entonces, si no teníamos eso en mente, si no teníamos ese reto, que es la gran comisión, que es la principal tarea que Dios nos dejó como sus hijos, quizás sea importante comenzar a conversar sobre nuestras prioridades. Y con eso en mente y aprovechando que estamos a 18 días del Mundial,
quería aprovechar algunos ejemplos de fútbol que nos van a ayudar a entender un concepto que es clave para el día de hoy. No sé si alcanzan a ver ahí, pero esa fue la recepción de la Selección Colombia en 2014, luego del Mundial en Brasil, eliminados en cuartos de final contra Brasil, en unas condiciones de las que no quiero seguir hablando porque estoy casado con una brasilera y ustedes se van para sus casas y me queda el problema a mí. Así que no vamos a hablar hoy de si era gol de Yepes o no, pero sí a entender un poquito qué significa esto, porque una selección eliminada en cuartos de final es recibida en Bogotá por más de 100.000 personas como una tremenda fiesta nacional. Y los que no estuvimos ahí, por ejemplo, yo no estuve, pero yo lo vi en televisión nacional y lo seguí, y el bus y la fiesta y el concierto. Y uno pregunta ¿por qué? Bueno, la respuesta podría estar en el contexto de ese momento. Colombia tenía 16 años sin ir a una Copa del Mundo. Yo, por ejemplo, nací en el 95, la última Copa a la que habíamos ido era el 98, no había tenido la experiencia de ver a mi selección en una Copa del Mundo, entonces para mí fue súper especial. Además tuvimos el goleador del torneo, James, el mejor gol del torneo y del año, todo eso. Para los que amamos el fútbol y los que nos envolvimos en todo eso de la selección fue muy especial. Por otro lado, para cobrarnos un poquito aquí la de Brasil, esta noticia dice, nada nuevo, 2018 marcó el cuarto fracaso seguido de la selección. Si hacemos cuentas, el Mundial se juega cada 4 años por el momento. Y 2018 habla del cuarto fracaso, o sea que han pasado para ellos 16 años de fracasos, 4 mundiales. Lo que significa, Brasil ganó su último mundial en 2002. Eso significa que para ellos, todo lo que no sea ganar el mundial es un fracaso. ¿Por qué a Brasil no lo reciben multitudes? Si en esa Copa 2018 también fue eliminado en cuartos de final. La respuesta está una vez más en el contexto de esa selección. Una selección que ha ganado 5 Copas del Mundo, que es la que más ha ganado, a su pueblo, a sus hinchas, no les sirve otra cosa que no sea ganar otra más. Y por último, un contraste un poquito más fuerte, la selección de Panamá en ese mismo año, 2018, perdía 6-0 con Inglaterra. Y marcó mucho esta imagen porque hacen el 6-1 y sus hinchas lloran de emoción, gritan el gol, se emocionan a rabiar y uno dice, ¿pero por qué? Y una vez más la respuesta está en el contexto de esa selección. Primer gol de Panamá en la historia de los mundiales. A ellos no les importaba nada más. Se fueron de esa copa con 11, 13 goles en contra y 2 a favor, pero se fueron contentos que hicieron su primer gol en la historia de los mundiales. Entonces la respuesta está una vez más en el contexto histórico. Y hoy vamos a mirar rápidamente el contexto histórico del pasaje de hoy que está en Josué 1 para sacarle el mayor provecho a esta historia. Bueno, podríamos iniciar allá en el Edén, pero nos tomaría mucho tiempo. Así que vamos a iniciar con Jacob y su familia llegando a Egipto. Alrededor de 70 personas llegan a un reencuentro familiar con José. Y, bueno, un poquito antes de eso recordarán ustedes José vendido por sus hermanos por contar un sueño. Y aquí Dios en medio de su favor y su misericordia ya planeando cómo ayudar a su pueblo más adelante. La tierra pasaba por una hambruna y Jacob y su familia, primero van sus hermanos y se encuentran sin saberlo, obviamente, sin esperarlo, con José como segundo al mando, como gobernador de Egipto. Y esto abre las puertas a que puedan ir allí y recibir ayuda. Pero más adelante muere José y entra además a reinar un nuevo faraón, y eso digamos que rompe el vínculo entre la familia de José y el gobierno como tal de Egipto.
Además de eso, ya la familia había crecido. Recuerdan que dijimos que llegaron siendo 70. Ya a estas alturas se estima que eran más o menos 600,000 hombres, hombres de guerra. En la forma en que se censaba en ese momento, se hablaba de hombres dispuestos para la guerra, hombres mayores de 20 años, no ancianos, no niños, no mujeres. Así que esos 600,000 hombres podrían traducirse más o menos, según algunos historiadores, a 1.5, 2 millones de personas en total. Eso nos daba una población similar a la que tenía Egipto en ese momento. Así que usted entenderá por qué un faraón, si nos vamos a la mera lógica, un faraón llega a gobernar y dice, bueno, esta es mi población, pero además está la familia de José, que tiene la misma población que nosotros y adoran otro Dios y hacen otras cosas. Eso era una amenaza. Así que por ser una amenaza, comienza la esclavitud. Les colocan capataces, los comienzan a esclavizar a partir de ese momento por verlos como una amenaza. Y en medio de eso, Dios levanta a Moisés, un infiltrado, uno que también se había infiltrado antes. Dios, de forma creativa, a través de su madre, lo había infiltrado en medio de Egipto. Lo habían dejado ahí en una canastica, recordará usted, a orilla del río, y la hija del faraón lo encuentra, y él crece dentro del palacio real, y Dios usó todo eso para que en ese momento pudiera liberar también a su pueblo. Y luego de muchas plagas, que no buscaban otra cosa que ablandar el corazón de Faraón para que dejara salir a su pueblo, y luego de cada plaga volvía la pregunta, ¿ahora sí vas a dejar salir? ¿Ahora sí? Bueno, eso se alargó porque Faraón quiso, y ellos salieron, después de todas esas plagas, salieron de Egipto con destino a Canaán. Para que tengamos una idea, ese recorrido es más o menos como ir de Barranquilla a Bucaramanga. Tomaba, dice la misma Biblia, 11 días. Claro que 11 días yendo yo solo, yendo en pareja, pero imagine moverse con 2 millones de personas. Eso es como decir, vamos a mover a toda Barranquilla y su área metropolitana. Vamos todos juntos. Vaya usted a organizar un paseo con la familia grande, meta varios, entonces ya comienza que si vamos, que no vamos, que yo no puedo. Bueno, eso era complejo. Convengamos que no eran 11 días, pongámosle muchos más, pero tampoco era un recorrido para 40 años. Así que ellos llegan a estar cerca de la tierra y envían de hecho 2 espías, algunos recordarán la historia también, y de esos todos van y ven lo mismo, pero de esos 12, 10 vuelven con un diagnóstico bastante desesperanzador para el pueblo, llenos de miedo y detalle, todos tenían la misma promesa de Dios, porque todos la conocían. Pero esos 10 volvieron y dijeron, no, la tierra efectivamente es muy próspera, es muy bonita, eso no se le quita, pero allá hay unos pueblos fuertísimos que no vamos a poder con ellos. Y solo 2 vuelven con la esperanza, también vieron a los pueblos fuertes, pero dijeron, creo que podemos, y fueron Josué y Caleb. Eso es una muestra de que no siempre la mayoría tiene la razón. Este es un ejemplo de eso. Así que luego de eso, durante 40 años, el pueblo sigue una y otra vez reforzando que creen más en la visión de los 10 espías que en la promesa de Dios. Por eso pasaron 40 años. Uno dice, pero 40 años en un recorrido de 11 días, póngale un mes, exagerado un año, pero 40, ¿por qué? Una y otra vez, el pueblo siguió eligiendo la visión de los 10 espías. Así que, ya llegando al final de nuestra línea de tiempo, ellos vuelven a estar en la tierra prometida. Pero ya no está el mismo grupo que estaba antes porque todos murieron. A excepción de Josué y Caleb, todos los que tomaron esa decisión de creerle a los 10 espías por encima de la promesa de Dios, todos murieron. Así que lo que tenemos aquí es una tierra prometida 2.0, no porque haya cambiado la tierra prometida, sino porque cambió el pueblo que iba a entrar, la generación que iba a entrar a esa tierra. Pero ellos ya no estaban allí tampoco de la misma forma en que estuvieron sus antepasados. Acabamos de decir que un gran número de personas murió. Para nosotros puede ser solo un número, 600,000, 700, ponga el número que usted quiera. Pero si usted le pone cara
a ese número es distinto. Si es su familia la que murió por no creer, a usted seguramente le va a marcar eso. No sé cuántos han tenido la oportunidad de ver un comercial donde le preguntan a algunas personas cuántos accidentes de tránsito mortales serían aceptables para ellos al año. Algunas personas dicen, bueno, considerando que tiene que suceder y como viene, yo diría que 10, 5, 20. El ejercicio es un ejercicio de concientización y continúa con cuando ellos dicen el número 5, entonces aparecen 5 familiares de ellos en el pasillo y les dice, ahora sostienes la misma respuesta. ¿Te parece que 5 es un buen número? Y todos, sin excepción, dicen no, 0 accidentes. Cuando le ponemos cara al dolor, cuando le ponemos cercanía, cuando le ponemos nombre, todo cambia. Entonces esta generación estaba allí frente a una segunda oportunidad, pero también recordando todo lo que sus padres y sus antepasados vivieron. Todos murieron por no creer. Entonces, eso sin duda marca la diferencia en la forma en que ellos van a actuar frente a esta nueva oportunidad. Y es en ese contexto que aparece Josué, nuestro pasaje de hoy, Josué 1. Pero antes de ir a Josué 1, quisiera que vayamos, ahí va a estar en la presentación también a Deuteronomio 31, donde Moisés da una noticia fuerte para el pueblo. Moisés venía de 40 años de ser el líder del pueblo y en este momento les va a decir, señores, yo no voy a entrar con ustedes a la tierra prometida, estoy cansado y Dios me confirmó que yo no entro con ustedes, pero Josué los va a guiar y Dios seguirá con ustedes. Ahí Deuteronomio 31 dice, cuando Moisés terminó de dar estas instrucciones, Moisés estaba haciendo un repaso de toda la ley y de todas las instrucciones a esta nueva generación. A todo el pueblo de Israel dijo, ya tengo 120 años y no puedo seguir guiándote. El Señor me dijo, no cruzarás el río Jordán. Sin embargo, el Señor tu Dios sí cruzará delante de ti. Él destruirá a las naciones que viven allí y tú tomarás posesión de esa tierra. Josué te guiará para cruzar el río, tal como el Señor prometió. El Señor destruirá a las naciones que viven en esa tierra, tal como destruyó a Sehón y a Og, los reyes de los amorreos. El Señor te entregará a los que viven allí, y tú tendrás que hacer con ellos lo que te ordené. Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Luego Moisés mandó a llamar a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, sé fuerte y valiente, pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus antepasados que les daría. Tú serás quien la repartirá entre ellos y se la darás como sus porciones de tierra. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Esto es muy parecido a lo que vamos a encontrar en Josué 1, sin embargo, entre esos dos pasajes pasan varias cosas, y una de ellas es que Moisés efectivamente muere. Moisés efectivamente muere, y al ser un momento tan duro para el pueblo, para todos, pasan por un luto de 30 días. Así que lo que vamos a leer ahora en Josué 1, usted va a encontrar mucha similaridad con Deuteronomio 31, pero entre esos dos pasajes, el pueblo vivió un profundo dolor de perder a Moisés. Y ahora las palabras ya no van a venir de Moisés, como en Deuteronomio 31, sino del mismo Señor a Josué y al pueblo. Así que vayamos a Josué 1. Inicia. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente,
incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Así que algunos principios que hoy el Señor quiere enseñarnos a través de este pasaje y de forma muy práctica. Le pido que traiga a memoria nuevamente ese reto en el que usted pensó y vamos a tratar de aplicar estos principios que hoy quiere enseñarnos Dios para enfrentar los retos con sabiduría. Y el primero de ellos tiene que ver con el diagnóstico. Quizás un editor atrevido le hubiese dicho, Señor, ¿no crees que es muy fuerte hablarle al pueblo, empezar tu mensaje con el pueblo recordándole que Moisés murió? Yo creo que ya lo saben, yo creo que ya están sufriendo lo suficiente por eso. ¿Por qué no omitimos esa parte y simplemente vamos al punto del reto, a lo bueno, a lo que ya viene, como para animarlos? Pero no, el Señor inicia diciendo, y no solo reconociendo el dolor, sino incluyéndose en él. Mi siervo Moisés ha muerto. No habla el líder de ustedes, Moisés, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Es decir, yo también estoy sintiendo, yo también estoy viviendo lo que ustedes están viviendo porque Moisés murió. No suaviza la realidad, no la niega, se acerca y se hace parte de ella. Y un comienzo sabio para enfrentar nuestros retos es recibir y o aceptar un buen diagnóstico. En la medicina, por ejemplo, es clave un buen diagnóstico para un buen tratamiento. Hace algunos años, bueno, el año pasado en realidad, en un chequeo de rutina me salió el colesterol alto. Y bueno, usted sabe que uno recibe el diagnóstico y bueno, en estas épocas ya uno se lo manda a ChatGPT enseguida para que le haga antes del médico como la explicación y demás. Así que ya yo sabía que no era bueno los resultados, que el colesterol estaba alto. Ya había visto videos de YouTube, mejor dicho, ya era especialista en colesterol antes de ir a la cita con el médico. Cuando llegué allá, de todos modos, el diagnóstico del médico me confrontó porque fue muy claro en decirme, tú eres muy joven, estos resultados, tienes que cuidarte. Hasta me habló de futbolistas que sufren también con tema cardiovascular. Yo salí de ahí asustado. Y no había cambiado nada porque el colesterol estaba alto antes de los resultados y después. La única diferencia era que yo lo sabía. Y a veces uno pensaría, bueno, mejor que ni lo hubiese sabido. Pero agradezco ahora ese momento. En ese momento tuve mucho miedo porque comencé un tratamiento para el colesterol y digamos que ya el ejercicio pasó de ser un hobby, algo divertido, a ser una cuestión de salud. Y a decir, bueno, la alimentación hay que cuidarla también. Entonces necesitamos no solo recibir el diagnóstico, sino aceptarlo también. David decía, examíname, Señor, examina mi corazón. Pero eso va a requerir que estemos dispuestos a incomodarnos, porque a veces queremos ir a hablar con Dios y que Dios nos diga exactamente lo que nosotros queremos escuchar. Solo confírmame, Señor, solo confírmame lo que yo estoy diciendo, porque así es, en el nombre de Jesús, lo declaro, lo piso, lo decreto y amén. Y el Señor dice, no, eso no es lo que yo tenía para decir. Cuando estés dispuesto a escuchar lo que yo tenía para decirte, entonces vuelves. Y podemos estar muy convencidos y muy decretando y sentirnos emocionados y nada de eso es lo que Dios quizás quería decirnos. Entonces es importante que estemos dispuestos a recibir y a aceptar el diagnóstico que Dios está haciendo y va a hacer sobre ese reto específico que usted pensó.
Lo segundo es asumir responsabilidad. No sirve de nada que yo sí salí de ese consultorio muy conmovido, entonces ahora voy a comerme una salchipapa para amortiguar porque me sentí muy mal. No. Creo que el sentido de salir así solo tuvo sentido porque después de eso asumí una responsabilidad de que tenía que cuidarme, de que la responsabilidad era mía, y lo mismo va a suceder con ese reto que usted tiene enfrente. Si no asume la responsabilidad, nada va a pasar. Por la sabiduría y la responsabilidad vienen en un solo paquete. Cuando Salomón le pide sabiduría a Dios, ¿para qué era? Para gobernar a su pueblo. Es decir, él tiene una responsabilidad al frente. Dios no da sabiduría para que nos alardiemos, para que saquemos pecho, para que digamos, ya ahora soy el más sabio, pero no la usemos para nada. Si necesitamos sabiduría es porque tenemos una responsabilidad con nuestras propias vidas, con nuestras familias, con nuestros trabajos, con lo que sea que Dios nos esté hablando, tenemos una responsabilidad. Lo tercero es visión. Dios no solo les habla de cruzar el Jordán, sino que les recuerda, van a cruzar el Jordán para entrar a la tierra que yo les doy. Y no hay nada más esperanzador mientras uno está pasando quizás por un momento duro, difícil, retador, que saber a dónde te va a llevar eso, que saber a dónde conduce eso. Si no tenemos un horizonte, si no tenemos una promesa, si no tenemos un destino, lo más probable es que en algún momento digamos, no, yo retrocedo mejor. Y a veces Dios sabiamente nos va a permitir decir, este reto no me lleva a ningún lado, creo que no es un reto que valga la pena enfrentar. También hace parte, no vamos a salir de aquí ahora, todos los retos que se me crucen los enfrento y no, hay batallas que Dios no nos ha llamado a pelear. Pero en las que Él sí nos llama a pelear, Él siempre nos va a mostrar en el horizonte, nos va a dar la oportunidad de ver lo que hay más allá de esa lucha o de ese reto. Miremos el ejemplo rápidamente de Job, o recordemos el ejemplo rápidamente de Job, todo lo que pasó Job, de perder familia, de perder sus bienes, de perderlo todo absolutamente, y además que le llegaron unos amigotes a hablar con él, a decirle, yo creo que lo que pasa es que a mí me parece. Entonces volvieron una conversación filosófica, un momento tan doloroso para Job. Y al final de todo eso, lo que hizo valer la pena para Job es decir, de oídas te había oído, pero ahora sé quién eres tú. Para Job valió la pena, quizás para nosotros, francamente, no sé, Señor, yo prefiero conocerte de otra forma, si es posible, pero para Job puntualmente valió la pena todo porque él conoció a Dios a través de esa situación. Y un cuarto punto que también nos habla Dios en esta mañana es sobre conquista. Una vez más, la tierra sí era grande, era productiva, pero estaba ocupada. ¿Por qué no la desalojas antes, Señor? Y si tú te encargas de matarlos a todos y nosotros entramos, si quieres los cadáveres nosotros nos encargamos, pero pelear es necesario, de verdad. Dios trabaja muchas veces a través de la lucha. Dios permite muchas veces que enfrentemos retos mientras nosotros oramos para que Él los quite del camino. Y para llevarlo a algo práctico, algunos retos que podríamos por lo menos nosotros experimentar o vivir en lo físico. Por ejemplo, usted dice, voy a empezar a hacer ejercicio. ¿Contra qué lucha cuando dice voy a empezar a hacer ejercicio? La pereza, los hábitos y el cuerpo reciente. Sale usted a trotar y dice, ay, la pantorrilla. La rodilla, la cadera, la espalda, claro, porque el cuerpo te está diciendo es que yo no estoy acostumbrado a esto. ¿Esto qué es? Bueno, esto se llama ejercicio y hay que comenzar a enseñarle. Esto se llama ejercicio, se va a sentir así. Es decir, porque estamos intentando colocar algo nuevo en algo que realmente ya está ocupado. No estamos partiendo de cero. Donde estaba la pereza, estamos intentando colocar ahora disciplina y eso cuesta. En lo emocional, cómo cambiar patrones dañinos que aprendimos por años quizás en nuestras familias,
porque así se hace en la familia Padilla-Rat. Los Rat somos así, los Padilla somos así. ¿Cómo romper eso? No es tan sencillo cuando uno dice, es que así lo vi todo el tiempo. Colocar algo nuevo que la Biblia enseña en ese lugar va a requerir luchar para conquistar lo nuevo que Dios quiere. En lo espiritual, volvemos al libro En Busca de Dios. Avivamiento, queremos avivamiento. ¿Y el orgullo? ¿Qué hacemos con el orgullo? Porque no conviven el avivamiento y el orgullo. Entonces, hace uno esas lecciones, los que están haciendo también las lecciones y se ponen a responder esas preguntas y termina uno, Dios mío. Son preguntas que confrontan, pero que también lo ayudan a uno a pensar en que realmente, aún estando en la iglesia, aún teniendo muchos años, necesitamos todos un avivamiento, y parte de ese avivamiento es vencer el orgullo. Y es necesario saber contra qué estamos peleando. Si usted ve realmente en todas las profesiones, voy a usar 2 ejemplos, pero en todas las profesiones sucede. En la estrategia militar, por ejemplo, y en la estrategia deportiva, es clave conocer al adversario. Si no, lo más probable es que usted pierda. Y dedican meses, años, semanas de trabajo a conocer al adversario. Entonces nosotros a veces queremos pelear contra la pereza espiritual y no nos damos la tarea de buscar lo que Dios dice sobre la pereza espiritual. Entonces queremos vencer desde la emoción, desde el impulso, quizás un mensaje como este o como cualquier otro un domingo, y entonces va uno con el impulso y no le llega ni al martes. Llega al martes y ya necesito que llegue el domingo otra vez. Puede ser por eso, porque no estamos dedicando el tiempo a pensar en esto, a reflexionar en esto de forma consciente y saber de que si Dios le importó mencionar a los enemigos en este momento, es porque conocerlos nos puede ayudar a vencer. En quinto lugar, la compañía. No descansar en nuestras propias capacidades, en nuestras propias fuerzas. Y ahí volvemos a otra pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Su presencia es garantía suficiente para nosotros o creemos que necesita complementos? No vamos a responder en voz alta, pero muy en su corazón, de verdad con la mano en el corazón, es suficiente que Dios diga, mira, voy a estar contigo. Donde quieras que vayas, voy a estar contigo. Y nuestra respuesta internamente muchas veces es, bueno, Señor, me alegra eso, gracias. Pero necesito también que me asegures trabajo, estabilidad, recursos, esto, aquello, la familia, que no pase, etcétera. A veces le buscamos complementos, muchas veces le buscamos complementos a la presencia de Dios. Y su real garantía es que Él va a estar con nosotros, a donde quiera que vayamos. El sexto principio, obediencia. Obediencia a su palabra, y la garantía es que nos irá bien, pero obedeciendo su palabra. Hay un orden establecido. Todos queremos que nos vaya bien. Bueno, la pregunta está allí abierta. ¿Queremos que nos vaya bien? Seguramente todos queremos que nos vaya bien. Ahora, ¿estamos dispuestos a obedecer su palabra? Ahí es donde comienza, no siempre, tal vez, no estoy seguro, no sabe, no responde. Y otra pregunta más agrego, ¿cuál palabra? Si no la estudiamos, si no meditamos en ella, ¿qué palabra vamos a obedecer? Allí no nos van a servir los versículos sueltos del Salmo 23, del Salmo 91, y con el respeto que tienen todos estos recursos, pero en el momento en que de verdad nuestra fe es probada, es difícil salir. ¿Qué dice el devocional de hoy? Y muéstrame el devocional, ¿y será que tiene que ver con lo que yo estoy viviendo? Probablemente Dios lo use en algún momento, sí, pero qué bueno que en nuestro corazón pueda haber una palabra sembrada, puedan haber palabras sembradas de donde el Espíritu Santo tome y nos guíe. Mira, recuerda esta historia. Mira, recuerda esto en lo que meditaste en algún momento. Y entonces así, con conciencia de su palabra, conociendo su palabra, vamos a saber qué obedecer.
Y no siempre la respuesta va a ser tan simple, tan sencilla de, claro, ya me acordé, Salmo 58, 23, lo que dice, y entonces, no, pero Dios en medio de eso nos va a guiar a través de su palabra para que podamos enfrentar con sabiduría. Gobierno es el próximo punto. Y aquí hay dos afirmaciones, una incondicional y otra incondicional. Si Dios es nuestro Señor, entonces la pregunta es, ¿Dios es nuestro Señor? Porque si sí, Él está con nosotros donde quiera que vayamos, y eso sí no cambia, nunca. Entonces la pregunta es más para nosotros, ¿es Dios nuestro Señor? Para no responder de forma ligera, pensemos en que es Señor. Es alguien que tiene propiedad y autoridad sobre algo o alguien. Y algunos sinónimos son amo o dueño. ¿Es Dios mi amo? ¿Es Dios mi dueño? Porque cuando somos realmente, cuando Él es nuestro amo o nuestro dueño, en la figura pues que nos puede ayudar de pronto a entender lo mejor de la esclavitud, el esclavo no tenía opción de decirle no a su señor. Y aún más, si confiamos que nuestro Señor es bueno, ¿por qué discutimos tanto con su voluntad? ¿Por qué nos negamos tanto a decir, sí, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor y lo que tú digas, haré? Eso suena muy fácil y no lo digo desde la posición de que yo lo hago, no. Lo digo desde la posición de que cuesta, pero hoy Dios nos está llamando a permitirle gobernar en nosotros. Y esto no es una invitación para los nuevos, esto no es una invitación para los que acabaron de llegar, esto es una invitación para todos, porque podemos tener años en la iglesia y aún Dios no es nuestro Señor. O nos hemos alejado de Él también. Y necesitamos que Dios vuelva a ser nuestro Señor. Y cuando Él gobierna en nuestro corazón, podemos ver con claridad que Él es razón suficiente para no tener miedo ni desanimarnos. ¿Qué más necesitamos para ser fuertes y valientes? Cuando realmente dejamos que Él gobierne, alineamos nuestra forma de verlo a Él con lo que Él realmente es, seguramente vamos a poder descansar en que Él es suficiente, en que no necesitamos complementos, en que lo que Él nos permite hacer a nosotros no es el centro de todo, es Él quien está obrando, es Él quien está diciendo, tranquilo, tranquila, descansa porque donde quiera que estés, estaré contigo, porque si me permites gobernar, allí donde estés, estaré. Y eso será razón suficiente para que nosotros nos esforcemos y seamos valientes. Amén. ¿Qué tal si con eso en mente cerramos un momento ahí nuestros ojos y le pedimos al Señor que nos guíe, que nos hable, que continúe en esta mañana convenciéndonos en nuestro corazón de eso que Él quiere en nuestras vidas? En esta mañana, Señor, oramos para que así como David te pedía, examíname, Señor, hoy tengamos la valentía de dejarnos examinar por ti y por tu Espíritu Santo, Señor. Que hoy tú puedas mostrarnos claramente, Dios, las cosas que solo tú puedes ver y aquellas incluso que podemos ver pero nos negamos a verlas, Señor. Ayúdanos a ver hoy claramente, Señor, los retos que necesitamos enfrentar de tu mano, Señor. Y no solo a verlos, Señor, sino también a asumir la responsabilidad de enfrentarlos. Que no sigamos, Señor, evadiendo lo que tenemos que resolver. Que hoy podamos, Señor, estar convencidos de que es una responsabilidad nuestra. Trae a nuestra mente, Señor, esa convicción, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, de que necesitamos asumir responsabilidad, Señor. Que nadie más lo va a hacer por nosotros. Que tú nos estás llamando a que nosotros lo hagamos, Señor. Y que estás dispuesto a acompañarnos, pero no lo harás por nosotros, Señor.
debemos asumir la responsabilidad de enfrentar estos retos, Señor. Alinea nuestra visión a la tuya, Señor. Que no veamos solo el reto, la dificultad, sino que veamos aquello que está del otro lado, Señor, cuando superemos ese reto que nos está llamando a enfrentar, Señor. Que esa tierra prometida, Señor, en el horizonte, no la perdamos, Señor, y sabemos que no hay tierra más valiosa, sabemos que no hay promesa más valiosa, Señor, que estar contigo en la eternidad, Señor, y desde ahora disfrutar contigo, Señor. Qué mejor promesa que saber que estás preparando morada para nosotros, Señor, que saber que un día regresarás por tu iglesia, Señor, y que entonces no habrá llanto, y que entonces no habrá dolor, Señor. Que nunca perdamos del horizonte por el día a día, Señor, por la rutina, por los compromisos, por los sueños personales que no están mal, Señor. Pero que no perdamos de vista tu sueño para nosotros, Señor. El sueño que tienes para tu iglesia y para cada uno que conforma tu iglesia, Señor. Que no perdamos de vista tu corazón, Dios. Permítenos no retroceder por miedo a luchar, Señor. Sabemos que lo que tú nos has prometido tenemos que conquistarlo de tu mano, Señor. La tierra no está vacía, Señor, como nos gustaría quizás. Pero tú nos das las estrategias, Señor. Tú nos das la valentía para que podamos conquistar en esa tierra aún ocupada, conquistarla, Señor, porque tú así lo has prometido, Señor. Que puedas traer a nuestra mente, Señor, a nuestro corazón, formas prácticas de conquistar esa tierra, Señor, en lo físico, o si quizás necesitamos resolver algo, apersonarnos de algo, asumir una responsabilidad en lo físico, Señor, de cuidar tu templo, de no seguir dilatando algo, Señor, que seas tú hablando hoy a nuestro corazón. Si es en lo emocional, en lo espiritual, Señor, habla claramente. Tú conoces los corazones de los que estamos aquí, Señor. Y estoy seguro que tu Espíritu Santo guía, Señor, a cada uno a saber lo que tiene que hacer, a ponerle nombre a ese reto que necesitamos enfrentar, Señor. Ayúdanos a estar convencidos, Señor, de que tu compañía es garantía suficiente, que no necesita complementos, Señor. Quizás lo hemos cantado algunas veces, quizás lo hemos leído desde la emoción, pero qué bueno pensar hoy, Señor, que si realmente te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Que porque tú eres nuestro pastor, entonces nada nos falta ni nos faltará, Señor. Qué bueno descansar en esa realidad, Señor. Pero que no sea desde una emoción dominical, que no sea desde una emoción por un mensaje, que sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Y que podamos día a día pedirte que nos convenzas cada vez más, Señor, de que tu compañía, de que tu presencia es garantía suficiente, Señor. Muchas veces lo hemos dudado, Señor, y más adelante quizás lo dudaremos otra vez porque así somos, Señor. Pero que tu Espíritu Santo esté allí para recordarnos que no necesitamos nada más, Señor. Que tu presencia es suficiente, Señor. Sea cual sea la situación que vivamos, sea cual sea la circunstancia, Señor, tu presencia es suficiente. Tu presencia es suficiente, Señor. Trae, Señor, amor y pasión por tu palabra. Que no la leamos, Señor, como letra muerta. Que no ignoremos que tú estás al lado nuestro, deseando enseñarnos, deseando mostrarnos a través de tu Espíritu Santo qué quieres decirnos en esas palabras, Señor. Que si no entendemos, tengamos la sinceridad, Señor, tengamos la humildad de decir, Señor, no entiendo nada de lo que leo, enséñame tú, Dios. Que no sea leer por un compromiso, que no sea leer por religiosidad, que sea leer por un interés genuino que tú colocas en nuestro corazón, Señor. Y que no solo la leamos, sino que la apliquemos de una forma tan real, tan práctica, Señor, que aún nos sorprendamos de que no hay ningún tema que se escape de una oración contigo, Señor, y de que siempre estamos a una oración de distancia tuyo, Señor. ¿Por qué no hablar contigo sobre fútbol, Señor? ¿Por qué no hablar contigo sobre problemas triviales del día a día? ¿Por qué no conversar contigo sobre absolutamente todo, Señor? Si tú nos llamaste a orar todo el tiempo. No se trataba de estar arrodillados todo el tiempo, de no tener una vida. Se trataba de comunión contigo en todo momento, Señor.
Se trataba de hablar contigo de todo, de no sacarte de nada, Señor. De no sacarte de nuestros temas, de nuestra vida real y meterte y encasillarte en un domingo, Señor. No se trata de eso. No se trata de que estás solo con nosotros en un momento devocional, en cuando nos encerramos a orar. Allí también estás, Señor, pero estás en el día a día, en el bus, en el carro, mientras caminamos, mientras trabajamos, tú estás allí, siempre a una oración de distancia, Señor. Siempre a un saludo de distancia. Que podamos tener, Señor, la convicción de que es así todo el tiempo, porque tú estás y tu palabra no miente y tú eres fiel, Señor. Somos nosotros quienes muchas veces olvidamos eso y nos alejamos de ti, Señor, aún estando cerca, Señor. Quiebra todo orgullo, Señor, y religiosidad que no te permita gobernarnos de verdad, Señor. Quiebra toda fachada que prioriza parecer buenos cristianos a ser realmente hijos y discípulos tuyos, Señor. Que dejemos de importarnos, Señor, en parecer buenos cristianos, en parecer hijos de Dios, y que podamos abrir nuestro corazón a lo que tú tienes que hacer, Señor, a lo que solo tú puedes hacer. Que dispongamos nuestro corazón más allá del que dirán, más allá del orgullo de que tengo tantos años y qué pensarán. Si hoy, Señor, nos estás mostrando que necesitamos un cambio, que tengamos la valentía de aceptarlo, Señor. De dejar que tú gobiernes de verdad, Señor. Quizás no habíamos entendido qué significa ser gobernados por ti. Quizás no lo hemos entendido aún completamente, Señor. Pero que podamos disponernos hoy a transitar, a caminar hacia un gobierno real, Señor. Hacia un gobierno tuyo en nuestro corazón. Quizás lo hemos escuchado muchas veces, quizás hemos escuchado prédicas, pero no lo hemos vivido, Señor. Y queremos experimentar en nuestra vida real lo que es ser gobernados por ti, Señor. Y sabemos que cuando eso suceda, cuando tú nos guíes a volver a ti, a entregarte el trono, Señor, todos los días de nuestra vida, allí, Señor, podremos tener la certeza de que tú estás con nosotros todo el tiempo, Señor. Sin importar lo difícil que sea la circunstancia o el reto, tú estarás allí, Señor. Y estarás allí dándonos sabiduría, porque tú eres la sabiduría, Señor. No hay sabiduría lejos de ti, Señor. No existe tal cosa como dame sabiduría que me voy lejos, Señor. Lejos de ti no hay sabiduría, Señor. Es en tu presencia, Señor. Es a tu lado que podemos encontrar sabiduría para enfrentar los retos, Señor. Que podamos volver a ti, Señor, y permanecer allí. Permanecer allí, Señor, a tu lado, de tu mano, con la certeza de que tú siempre quieres estar al lado nuestro. Si entregaste a tu Hijo, Señor, si viniste a hacerte como uno de nosotros, ¿qué más prueba necesitamos, Señor? Para saber que estás dispuesto a darlo todo por nosotros, que lo diste todo por nosotros, Señor. No necesitamos más pruebas, Señor. Necesitamos volver a la cruz y recordar lo que hiciste allí por cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos volver a la cruz todos los días y recordar, Señor, que estás dispuesto a estar con nosotros, que eres el más interesado en amarnos de una forma, Señor, extremadamente grande. Que de esa forma nos amas, Señor, aunque lo dudemos, y que eso es suficiente para enfrentar cualquier reto, Señor. Hoy te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra que has traído, porque nos incomodas, pero no para dejarnos incómodos, Señor, sino para restaurarnos, sino para traer vida donde había muerte, Señor. Gracias, Señor, porque así como fuiste capaz de revivir huesos secos, Señor, en aquel valle, hoy revives, Señor, lo que parecía muerto en medio nuestro, Dios. Gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que continuarás haciendo, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aquí adoramos a Dios Padre, a su Hijo y a su Espíritu Santo.